Imagine descubrir una narrativa que trasciende siglos, una historia tan poderosa que puede transformar su visión sobre la fe, la restauración y el propósito. Hoy, tendrá acceso a una cuenta que va más allá de las páginas de un libro antiguo, es un viaje de superación, esperanza e intervención divina que todavía resuena hoy. Prepárese para sumergirse en la saga del libro de Esdras, donde cada detalle revela cómo Dios actúa incluso cuando todo parece perdido. Durante mucho tiempo, bajo el yugo opresivo de Babilonia, la gente de Israel vivió una realidad de dolor y exilio. Habían pasado 70 años desde que Jerusalén había sido devastada. Su templo se redujo a los escombros y sus familias se dispersaron como granos en el viento. El anhelo de la tierra prometida duele como una herida abierta, mezclada con el peso del arrepentimiento y la expectativa silenciosa de un milagro. Pero el escenario geopolítico estaba a punto de cambiar radicalmente. El imperio babilónico, una vez invencible, arruinado y ahora un nuevo poder ascendió, Persia, bajo el mando de Cyrus, un gobernante como ningún otro. A diferencia de los tiranos que lo precedieron, Cyrus llevó consigo una política innovadora, y sin saberlo se estaba utilizando como un instrumento en manos de Dios. Al comienzo de su reinado, mientras que los pasillos de su palacio brillaban con el oro de los logros, algo sobrenatural le tocaba el corazón. El Señor, soberano en todas las naciones, cumplió una promesa hecha décadas antes a través del profeta Jeremías. Se emitió una orden real, que hacía eco de cada rutina del vasto imperio. El Dios del cielo me otorgó todos los reinos de la tierra y me designó para reconstruir su templo en Jerusalén. Que todos los judíos entre ustedes que desean regresar a su patria. Las noticias se extendieron como fuego seco. Benjamín, los sacerdotes y los levitas sintieron que una llama reavivada dentro de sí mismos. La misma promesa que había apoyado a sus antepasados ahora los convocó. El movimiento fue inmediato. Familias enteras, clanes ancestrales vinculados a la tierra de Israel, preparadas para el viaje. Pero no se irían solos. Aquellos que permanecieron, vecinos, extranjeros, incluso antiguos opresores, contribuyeron con plata, oro, bandadas y ofertas voluntarias. Cada donación era una señal visible, Dios estaba restaurando a su pueblo. Y Ciro fue más allá, determinó que los utensilios sagrados saqueados por Nabucodonosor fueron devueltos. Las copas de oro, las cuencas de plata, objetos consagrados, previamente cubiertos por el polvo del olvido, fueron meticulosamente inventorados y entregados a Sesbazar, príncipe de Judá. 5400 utensilios, cada uno con el peso de la historia y la promesa de un nuevo comienzo, volverían a su origen. Con las manos llenas de símbolos restaurados y corazones llenos de expectativas, los exiliados comenzaron la marcha. Jerusalén ya no era un pasado lejano, sino un futuro escrito por las manos de la que nunca deja sus promesas. El camino que conectaba a Babilonia con la Tierra Santa comenzó a hervir con el movimiento de miles, hombres, mujeres, niños, todo unido por el mismo propósito. No eran aventureros solitarios, sino un pueblo entero que regresaba, tribus, familias, herederos de una alianza eterna. Los registros fueron precisos, 42.360 hombres, sin mencionar a los sirvientes, cantantes, animales y todos los que formaron la caravana de la redención. Cada nombre en la lista representaba generaciones que habían soñado con ese momento. Entre ellos estaban los sacerdotes, guardianes del linaje sagrado y los levitas, listos para resucitar las canciones del templo. Los hijos de Asaf, con sus voces sintonizadas, cantando melodías que llevaban el recuerdo de las antiguas alabanzas. Los sirvientes del templo también fueron marchados, hombres con manos que pidieron la fidelidad inquebrantable. Pero no todos tenían claramente su genealogía. Algunos, como los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, no encontraron sus nombres en los registros y, por lo tanto, fueron retirados del sacerdocio hasta que una respuesta divina, a través de Urim y Tumim, los absolviera. Al llegar a las ruinas de Jerusalén, surgió la generosidad espontáneamente. Los líderes donaron todo lo que pudieron, 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 sacerdotes. Era poco frente a la grandeza. Pasado, pero suficiente para sembrar esperanza. Los sacerdotes, levitas y siervos del templo se establecieron en sus ciudades, cada uno recuperando su lugar en la tierra que Dios había prometido. Cada piedra eliminada, cada canción cantada al anochecer, cada oferta quemada en el altar improvisado era un anuncio. Dios estaba reconstruyendo lo que parecía irracional.
Cuando llegó el 7º mes, algo más profundo que la reconstrucción física comenzó a latir en los corazones de los que habían regresado. No fue suficiente para levantar paredes, era necesario revivir la adoración al Dios de sus padres. Jesúa, hijo de Jehosadaque, junto con los sacerdotes, y el descendiente de David Zerubabel tomó la delantera. En medio de los escombros de Jerusalén, levantaron el altar del Dios de Israel. En las piedras rotas, reavivaron el fuego sagrado y presentaron la ofrenda quemada, como ordenó la ley de Moisés. A pesar del miedo a las personas vecinas, no se retiraron. Día tras día, al nacer y al atardecer, las ofrendas subieron como un perfume ante el Señor, un ritual que, incluso sin templo, confiscó la renovación de un pacto eterno. Celebraron la fiesta de los tabernáculos con sacrificios prescritos, e incluso sin paredes que los protegían. Cada holocausto era un grito de fe. Desde el primer día de ese mes sagrado, las llamas del altar no salieron. Era el comienzo de una nueva era, no más como esclavos, sino como restaurativos. No tan derrotado, sino como herederos de una promesa de que ni el tiempo ni el exilio podrían borrar. Nuestros padres provocaron la ira del Dios del cielo, los entregó a las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó esta casa y llevó a la gente al exilio. Pero en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor trasladó su corazón a decretar la reconstrucción de esta casa. Además, nos devolvió los utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había sacado del templo en Jerusalén y los colocó en manos de Sesbazzar, a quien llamó gobernador. Entonces Cyrus le dijo: tome estos utensilios, ve y los depositan en el templo de Jerusalén, y que la casa de Dios se vuelva a emitir en su lugar. Desde entonces, Sesbazzar ha venido y arrojó los cimientos de la casa de Dios, que se encuentra en Jerusalén. Y desde ese día hasta ahora, el trabajo ha continuado, aunque con interrupciones. La carta fue sellada y enviada. Pero mientras esperaba la respuesta del rey, sus manos no se detuvieron. Cada piedra ubicada era un acto de desafío contra el miedo, cada haz elevado, una declaración de que la promesa de Dios no podía ser enterrada por decretos humanos. Los profetas no se callaron. Agu, con palabras afiladas como espada, le preguntó a la gente: ¿a quién te ha ido para ver esta casa en tu primera gloria? ¿Cómo estás? ¿No es como algo para tus ojos? Pero luego, como un rayo de esperanza, proclamó: sé fuerte, Zerubabel. Sé fuerte, Jesúa. Sé fuerte, todo el pueblo de la tierra. Trabajo, porque estoy contigo, dice el Señor de los anfitriones. Mi espíritu permanece en medio de ti. Y Zacarías, con visiones que ardían como antorchas en la oscuridad, anunció: no por la fuerza o la violencia, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Las palabras de los profetas eran como brasas en el altar del desánimo, reavivando la llama que la oposición había tratado de borrar. La gente trabajaba con fervor renovado, mientras que los enemigos frustrados observaban sus estrategias desmenuzando como arena entre sus dedos. Luego vino la respuesta de Darío. Ninguna carta, sino un decreto real, sellado con la autoridad del imperio más poderoso de la tierra. Los archivos habían sido consultados, y en Ecbátana, en la fortaleza de Persia, se encontró la lista donde fue escrita. In the first year of King Cyrus, King Ciro issued a decree concerning the house of God in Jerusalem, may the house be reissued as a place where sacrifices are offered. Its height will be 60 cubits and its width of 60 cubits, with 3 layers of large stones and 1 of new wood. Nebuchadnezzar took from the temple of Jerusalem and took to Babylon, will be returned and put in el templo de Jerusalén en sus lugares en la casa de Dios. El decreto continuó, ordenando a Tatenai y sus compañeros que permanezcan alejados del trabajo, que nadie interferiría, y que todo lo necesario, desde los jefes, los carneros y los corderos hasta los holocaustos, el trigo, la sal, el vino y el aceite de oliva, fue suministrado diariamente por los tesoros reales. No había falta. Ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y rezar por la vida del rey y sus hijos. Cuando llegó la noticia a Jerusalén, fue como un terremoto de alegría. Lo que había sido interrumpido por la malicia humana fue restaurado por la mano de Dios, que mueve los corazones de los reyes como aguas de los ríos. Las trompetas volvieron a sonar, no solo de los sacerdotes, sino del cielo mismo. El trabajo se reanudó con una urgencia sagrada, y esta vez, nada podría detenerlo. Las piedras, previamente dispersas como huesos de un cuerpo roto,
ahora se elevaban en la unidad como miembros de un despertar gigante. Los carpinteros esculpieron con precisión la madera de cedro, los masones ajustaban cada bloque con cuidado ceremonioso y las personas, hombres, mujeres e incluso niños, transportaban materiales, cantando salmos que hicieron los terrenos de la tierra. No fue solo un templo que nació, era un reino reconstruido. No solo paredes, sino una identidad. No solo un edificio, sino un testimonio vivo que Dios cumple lo que promete, incluso cuando los hombres dudan. Y cuando, finalmente, el trabajo se completó en el 6º año del reinado de Daríus, el 3er día del mes de Adar, Israel sabía que ya no era una gente dispersa, sino una nación con un altar, un sacrificio y una casa para el nombre por encima de todos los nombres. El fuego del cielo descendió sobre el holocausto, y la gente cayó, no con miedo, sino en adoración. Porque allí, entre las cenizas del pasado y las piedras del futuro, habían aprendido la lección más poderosa de todas, que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias sino de su naturaleza. Y que no hay oposición, sin decreto, ninguna ruina puede prevalecer contra un pueblo que se levanta para construir no para sí mismos, sino para el que los llamó por su nombre. Prisión. Porque el mismo rey reconoció, la ira del Dios del cielo se encuentra en quien desafía su ley, y ningún trono está exento de su juicio. Por lo tanto, con el peso de un decreto que se unió al poder terrenal con el mandamiento celestial, Esdras se fue, notable no por la pompa de una procesión real, sino por la gloria de una misión divina. El camino de Babilonia a Jerusalén no era solo una ruta geográfica, fue una peregrinación del exilio a la restauración, desde la dispersión hasta la unidad. Y Esdras, con un corazón inflamado por el celo de la casa del Señor, no confiaba en su seguridad a los soldados del rey, sino a su mano invisible que había abierto el mar rojo y sacudió las paredes de Jericó. Ayudamos y buscamos a Dios al respecto, declaró a los que lo acompañaron, y nos escuchó. Porque cuando un hombre se dobla antes que el máximo, incluso los reyes de la tierra se doblan en sus pasos. Al llegar a Jerusalén, Esdras no encontró una ciudad en ruinas, sino un pueblo en riesgo, no de espadas extranjeras, sino de la corrosión más silenciosa, la indiferencia. El templo estaba de pie, pero los corazones, divididos. Las paredes reconstruidas, pero las alianzas con el pueblo pagano habían erigido barreras más altas que las de la piedra. Y luego, con la autoridad de un profeta y la precisión de un escriba, Esdras descendió a los cuadrados públicos. No con un grito de guerra, sino con un rollo de ley en las manos. La gente se reunió como un hombre soltero, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Desde el nacimiento hasta el atardecer, Esdras leyó. Y mientras las palabras sagradas resonaron, sucedió algo extraordinario, la gente lloró. No eran lágrimas de dolor, sino de reconocimiento. Habían visto la gloria del templo, pero solo entonces vieron la profundidad de su propia infidelidad. Pero Esdras, con la sabiduría de aquellos que conocen el corazón de Dios, los exhortó: este día es santo para el Señor tu Dios, no te entristezcas, porque la alegría del Señor es tu fuerza. Y así, entre las lágrimas y las canciones, la gente renovó el pacto. Se separaron de las prácticas idólatras, restauraron las festividades prescritas y no se han convertido en el que las había rescatado no una, sino 2 veces, de la esclavitud de Egipto y el cautiverio de Babilonia. Porque la verdadera liberación no es dejar una tierra extranjera, sino al entrar en la presencia de Dios con un corazón. Ese no vino solo para enseñar la ley, vino a vivir la ley ante ellos. Y cuando la gente vio a un hombre que, en lugar de acumular riqueza, distribuyó justicia, en lugar de buscar el honor, buscó santidad, tenían la reconstrucción de Jerusalén. Nunca había estado en ladrillos, sino sobre vidas. El templo era el símbolo, pero la verdadera adoración ocurrió en las casas donde los padres enseñaron a sus hijos. En los campos donde el diezmo se separó con la fe, en las calles donde se defendieron el huérfano y la viuda. Y así, bajo la dirección de Esdras, Israel se redujo. No como un imperio, sino como un testimonio. Porque cuando un pueblo elige obedecer, incluso que el mundo en torno a su debilidad, Dios transforma su fidelidad en un faro que ni la oscuridad de los siglos puede borrar. Y la historia, escrita con sangre y tinta, con decretos y lágrimas, demuestra una verdad eterna. Cuando Dios cría a un hombre según su corazón, incluso los reyes se convierten en instrumentos de su voluntad. ¿No te molestas para los consumidores, para que no haya remanente o escape? La pregunta resonó como un grito desgarrado entre las piedras del templo, una súplica que no pidió justicia, sino misericordia, porque la justicia, sabían, los habría destruido durante mucho tiempo.
Esdras no era un hombre de palabras. Su oración no era un murmullo piadoso, sino un grito que sacudió los cimientos del cielo. Llamó sin rodeos a sin traición. No es la traición de un momento de debilidad, sino la repetición deliberada del mismo error que había arrastrado a sus padres al exiliar. Como si las lecciones del pasado se hubieran escrito en arena, borradas por la primera brisa de la prosperidad. Como si el recuerdo de las ruinas de Jerusalén, los huesos blanqueados por el sol de Babilonia, no fueran suficientes para mantenerlas alejadas de la idolatría que ahora disfrazaba las alianzas, los matrimonios, la paz con las naciones que odiaban el nombre del Señor. Y sin embargo, incluso allí, entre lágrimas y cenizas, Esdras vio la mano de Dios extendida. No para absolver el pecado, sino para ofrecer un camino de regreso. Porque la gracia no es la ausencia de consecuencias, es la presencia de Dios entre ellos, llamando a su gente antes de que sea tarde. Cuando se levantó, su rostro todavía marcaba el dolor, pero sus ojos ardían con una resolución que no admitió demoras. No era suficiente llorar, era hora de actuar. Invocó a los líderes de Israel, los sacerdotes, los levitas, todos los que todavía temblaban cuando escuchó la voz del Señor. Separado de los pueblos de esta tierra, ordenó, no como un hombre que impone su voluntad, sino como un profeta que repite el decreto divino. Haz confesión al Señor, Dios de tus padres, y cumple tu voluntad. La respuesta no fue inmediata. El silencio que siguió fue pesado, cargado de resistencia y vergüenza. Algunos han bajado los ojos, otros tal vez calcularon el costo de obedecer. Pero Esdras no regresó. Sabía que la verdadera renovación nunca comienza con las multitudes, comience con un remanente dispuesto a pagar el precio. Todos los que no vienen en 3 días, según el consejo de príncipes y ancianos, toda su buena voluntad será confiscada, y él mismo se separará de la congregación de los exiliados. No era una amenaza vacía. Fue la urgencia de un hombre que vio el abismo abrirse nuevamente bajo los pies de su pueblo. Y luego, uno por uno, vinieron. No todos, ellos son todos, pero quien vino, vino roto. En el patio del templo, bajo el cielo abierto que había sido testigo tanto de la fidelidad como la rebelión de Israel, se presentaron ante Esdras. Hombres cuyos nombres ahora serían registrados no para honor, sino por arrepentimiento. Sacerdotes, levitas, cantantes, porteros, servidores del templo, todos los que habían contaminado con las prácticas de las naciones. Y allí, ante Dios y la asamblea, hicieron algo que el orgullo humano odia, confesaron. No fue un acto de humillación pública por sí mismo, sino un sacrificio de restauración. Porque Esdras no buscó avergonzarlos, trató de salvarlos. Cada nombre decía, cada familia que se presentaba, era un ladrillo reemplazado en la pared rota de Israel. Has transgredido, declaró, pero el Señor te da la oportunidad de regresar hoy. Y así, en medio del duelo y la confesión, sucedió algo inesperado, la esperanza renació. No es la ingenua esperanza de que todo fuera bueno sin costo, sino la certeza de que Dios, una vez más, se estaba separando para sí mismo un pueblo, no por su mérito, sino por su obstinada misericordia. Porque cuando se eleva un hombre como Esdras, cuando un pueblo se humilla, cuando la confesión rasga el velo de la hipocresía, aún más gruesa no puede contener la luz que viene. Y llegó la luz. ¿Su furor nos consumiría hasta que quede un restante? La pregunta resonó como un grito desgarrado entre las paredes del templo en ruinas, no como un desafío, sino como el último aliento de un pueblo que finalmente entendió, no había más dónde esconderse. Ese no estaba negociando con Dios, me estaba rindiendo. Eres justo y somos culpables. No hay nadie que pueda permanecer en tu presencia. Su voz se rompió, pero sus palabras no. Porque allí, postrado en el polvo, representaba no solo el dolor de una generación, sino la confesión de siglos de infidelidad. Y luego sucedió algo. El grito de un hombre se convirtió en el grito de una multitud. Hombres, mujeres, niños, todos arrastrados por el mismo peso, como si la carga del antepasado de cada traidor se hubiera caído sobre sus hombros en ese mismo momento. No eran lágrimas de sí mismo, sino de un pueblo que, por primera vez en décadas, se vio a sí mismos, pequeños, rotos pero aún vivos, porque Dios, en su severa justicia y amor obstinado, había dejado un remanente. Fue entonces cuando se levantaron las checas. No como un líder, sino como un hombre roto que, en medio del duelo, vio una violación por la esperanza.
Transgredimos. Nos casamos con extranjeros. Contaminamos la alianza. Su voz no temblaba de miedo, sino urgentemente. Pero si hay esperanza para Israel, ella está aquí, ahora. Hagamos un pacto. Decimos adiós a las mujeres extranjeras, sus hijos, según lo requiere la ley. No por odio, sino por la santidad. No por rechazo, sino por restauración. Sus ojos encontraron los de Esre, y en esos segundos, se selló una verdad silenciosa. O actuarían o morirían como habían vivido, impuro, inmundo, lejos de Dios. Levantarse. La orden no era una solicitud. Fue un llamado a la guerra. Esta responsabilidad es tuya. Estaremos contigo. Sea fuerte. Actúa. Esre Rose, atrapado con el polvo de confesión pegado a las prendas rotas, aún con el peso de la nación en la parte posterior. Pero ahora no estaba solo. Recolectó sacerdotes, levitas, todo Israel. Juraron. No con palabras vacías, sino con un compromiso que se cortó como una espada, obedeció o no había futuro. La noche cayó y Esre no comió. No bebió. Permaneció en la cámara de Joán, hijo de Eliacibe, como un centinela vigilante, lamentando no solo los pecados del pueblo, sino su propia impotencia ante la santidad de Dios. Mientras que la lluvia invernal venció a Jerusalén, una llamada resonó en toda Judá. El que no viene en 3 días lo perderá todo, herencia, un lugar entre la gente. No era una amenaza. Era un ultimátum divino. Y vinieron. El 20º día del 9º mes, la plaza ante la casa de Dios estaba llena de miles de exiliados, temblando no solo por el frío de la tormenta, sino por el terror de ser finalmente cara a cara con su propia rebelión. Esre se puso de pie, no como juez, sino como un profeta que llevaba el fuego del pacto en su pecho. Has transgredido. Aumento de la culpa de Israel. Pero hoy puedes elegir, separado de los pueblos extraños o será extraño para Dios. La respuesta fue unánime, pero no es fácil. Haremos lo que dijiste. Sin embargo, la lluvia cayó sin piedad y el pecado no se derrumbó en un día. Somos muchos. Esto requerirá tiempo. Luego propusieron un plan, los líderes de cada ciudad investigarían, jugar, act. Cada nombre sería examinado. Cada opción, pesado. Incluso los oponentes, Jonathan, Hasei, Mesul, Saben, no pudieron detener el movimiento. Porque cuando Dios comienza a restaurar, ni la resistencia humana ni la lluvia torrencial pueden apagar el fuego del arrepentimiento. Y así, desde el primer día del 10º mes hasta el primer día del primer mes, la nación fue purificada. Sacerdotes, levitas, cantantes, porteros, como uno que se había mezclado con el profano se enfrentó a una opción, el pacto o la contaminación. Algunos lloraron. Otros se resistieron. Pero al final, cada nombre registrado en las Escrituras tiene el peso de una decisión eterna. El libro de Esre no termina con trompetas de victoria, sino con un pueblo de rodillas, reconstruyendo no solo paredes sino a sí mismas. No con palacios, sino con un altar erigido entre lágrimas y promesas. No con reyes, sino con sacerdotes que se atrevieron a llamar a la nación a la santidad. Porque esta nunca fue una historia sobre piedras, se trataba de corazones. De la ruina a la reconstrucción. De exilio a regreso. De la vergüenza al arrepentimiento. Y si llegaste aquí, no fue una coincidencia. Ustedes son parte de aquellos que entienden que Dios todavía busca restaurativas, aquellos que, como Esre, se levantan en medio del caos y dicen, aquí estoy. ¿Me usa? Porque la misma mano que reconstruyó Jerusalén quiere reconstruirte. Entonces dime, ¿qué parte de este viaje te rompió? ¿Qué en esta historia hizo que tu corazón se quemara? Poner. Que esto no es solo una cuenta, es una invitación. Y Dios todavía está llamando. ¿Responderás?